El arte es expresión, pensamiento, comunicación, sensorium, experiencia estética, ilusión, emoción, disenso. La crítica es opinión, comentario, diálogo, entendimiento, percepción. ¿Qué tienen en común el arte y la crítica? A los artistas, la producción, las historias, el proceso, la investigación, pero sobre todo al público. Bienvenidos al podcast de Arte en Boga, plataforma de crítica y difusión de investigaciones en artes y de artistas emergentes. Soy Nelly Vargas, curadora del proyecto. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la artista escénica Gina Ávila, creadora del proyecto Hagamos Memoria. ¿Cómo estás, Gina? Bienvenida a nuestro podcast. Hola, Nelly, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Ay, gracias a ti por asistir a la invitación. Bueno, les cuento un poquito de Gina. Gina es maestra en arte dramático de la Escuela de Artes y Letras. Ha estado interesada en el trabajo comunitario, liderando varios proyectos en el municipio de Sopó. Actualmente es actriz del colectivo Espacio Teatral y también docente de artes escénicas. Como ustedes ya saben, los proyectos que hacen parte de esta segunda edición de Arte en Boga son proyectos de investigación o trabajos de grado de artistas emergentes en el campo de las artes escénicas, visuales y audiovisuales a nivel nacional. Así que Gina desarrolló como proyecto de grado una investigación teatral sobre el biodrama como una técnica para el desarrollo de la memoria con la población adulto mayor a partir de sus objetos personales. Esta investigación se llamó Hagamos Memoria. Gina, cuéntanos de dónde surge la idea del proyecto y por qué trabajar con este tipo de población. Bueno, la idea del proyecto surge gracias a una necesidad que yo veo, especialmente con la población de los adultos mayores. Veía varios procesos y resultados hechos con adultos mayores y sentía que era siempre como el mismo discurso frente a cómo desarrollar herramientas o crear formas para poder trabajar con los adultos mayores desde el teatro. Y desde ahí yo dije, debe haber alguna forma, debe haber alguna técnica, debe existir alguna manera en que uno pueda conectar con los adultos mayores desde su sentir, desde su forma de pensar, desde su edad, y poder sacar de ahí también sus relatos, sus historias, o sea, buscar lo mejor que tienen los adultos mayores para dar y por medio del teatro hacerlo visible, ¿sí? Porque yo veía que era complejo, que los mismos profesores que a veces asumían grupos de este tipo de población se veían como, no, es que esos abuelitos no se aprenden un texto, ellos no vienen a ensayar, es muy difícil. Llevo montando con ellos una obra hace un mes y vamos en la primera escena y de ahí no pasan y no memorizan y es difícil y es complejo. Entonces yo decía, no, debe haber alguna forma que uno como artista, o sea, ellos no son los del problema, o sea, uno es el que debe buscar como las herramientas, diría yo. Entonces sí. Yo dije, no, debe haber alguna manera en que uno pueda conectar con ellos, en que uno pueda realmente darles un espacio, incluso que ellos lo disfruten, que se sientan importantes, que lo gocen, ¿sí? Que no se vea como, porque yo veía también muchos abuelitos que se cansaban de eso, porque se sentían frustrados, decían, claro, pues yo no me voy a poder aprender ese texto, no puedo, mi memoria ya no da para eso, mi cuerpo ya no da para eso, ya no estoy para eso. Entonces se sentían frustrados porque decían, pues el profe está que me dice que me aprenda y yo no puedo, ¿sí? Entonces, sí. Pues era como darles ese espacio, y de esa necesidad yo dije, debe haber alguna técnica, ya todo, casi todo se ha hecho en este mundo, entonces hay que buscar referencias en diferentes países, hay que buscar, y debe haber algo, o sea, tanto el análisis psicológico y todo el estudio que se le ha hecho a los adultos mayores, desde ahí
yo como que partí un poquito para llegar a lo teatral, ¿sí? Entonces ahí yo me puse a buscar incansablemente. Fue una búsqueda porque intentaba con varias cosas, pero no me daban como una técnica, como una herramienta más sólida, más estudiada, más trabajada desde el teatro. O sea, era lo más complejo, buscar algo que ya fuera como un éxito o que funcionara por lo menos con este tipo de población. Y gracias a esa búsqueda, a esa investigación, di con el biodrama. Precisamente te iba a preguntar, mi Sí. siguiente pregunta era sobre eso, ¿no? Que hablemos un poquito del tema del biodrama, teniendo en cuenta que es una técnica que trabaja con la historia propia, ¿no? Con la autobiografía. Quería preguntarte también por qué decidiste trabajar desde los objetos personales de esa población objetiva. Listo, con el biodrama, después de esa búsqueda incansable, cuando por fin encontré a Viviana Telas, es una directora argentina, y ella expone este tema del biodrama, esta técnica del biodrama, que si bien ella la adopta para trabajar un tipo de teatro biográfico con personas que no son actores estudiados, sino que prácticamente se puede decir que están dentro de esta línea de los actores naturales, como los conocemos, de gente del común, ¿será? Entonces me interesó porque vi varios trabajos de ella, varias puestas escénicas donde ella trabajaba con su mamá y su tía, trabajaba con unos filósofos, o sea, con gente de diferentes profesiones, ya adultos mayores, y hacía unas cosas maravillosas en escena. Y yo empecé a ver este biodrama como una posibilidad y a entenderlo un poquito viendo los trabajos. O sea, yo realmente entendí el biodrama viendo los trabajos de ella, porque no hay mucha información como teórica, no hay como libros. Hay muchos documentales, hay muchas entrevistas que se le hacen a ella y estos ejercicios en YouTube del biodrama, pero no hay como un lugar donde te explique bien cómo es la técnica. Entonces, así viendo los trabajos de ella fue que yo entendí cómo era el biodrama. Y yo decía, claro, ella está cogiendo, de alguna forma recopila los relatos de estas personas y las une o le da como una forma ya en escena, y de esa forma lleva el biodrama a interpretarse, ¿sí? Es como lo diría yo, es como esta forma de la improvisación que tiene la comedia del arte, ¿sí? Como esto de tener un esquema que ellos no tenían un texto escrito para basarse en las improvisaciones, pero sí tenían como una guía. Una estructura, sí. Una estructura, exacto, que les iba diciendo como, bueno, aquí intervienen, no sé qué. Yo siento que el biodrama es algo así, trabajado desde las biografías. Sí, es como que cogemos temas muy específicos tuyos, de tu vida, y de esos temas muy específicos, pues desarrollamos un relato que sea lo más naturalmente posible en la escena. Y de ahí fue donde yo dije, bueno, de qué cosas también me puedo yo agarrar para que los relatos incluso sean mucho más fuertes y tengan una conexión también mucho más significativa con ellos. Sí, que no solamente sea el hecho de hacer memoria, como el título de la tesis, que no solamente sea recordar, sí, sino que tenga ese plus artístico. Entonces de ahí yo me agarré básicamente de aquellos objetos, pero eso sí también realmente lo fui descubriendo por el camino. ¿Sí? Escuchando los mismos relatos de los adultos mayores, porque ellos decían como, tengo una foto de una hija y esa foto, ese retrato me acuerda, no sé, me lleva atrás y yo siento que estoy en ese lugar. Entonces yo decía, bueno, ellos tienen de alguna forma, los adultos mayores, como es el desgaste normal y natural que sufrimos todos los seres humanos del cuerpo y en este caso de la mente, se da progresivamente así porque pues somos humanos y el cuerpo también se degenera. El tema de la memoria es algo constante, ¿sí? O sea, no es algo que le pase a unos y a otros no. Obviamente depende de los hábitos que cada uno tengamos. Algunos de pronto es más fuerte el tema de la pérdida de la memoria, otros es más crónico, pero es algo constante. O sea, es como así como se te acaban los huesos cuando tú ya eres viejito y debes empezar a tomar calcio, en la memoria también se va generando de forma natural. Entonces yo decía, bueno,
ellos tienden a agarrarse de muchas cosas, de muchos objetos, precisamente para no perder esa historia de ellos. Como ese anclaje, sí. Exacto, o sea, ellos como que se basan en cosas para tener más presente ese recuerdo. Y lo veía mucho en fotos. Ellos, la mayoría usa mucho fotos como para ir a ese pasado. Otros es como en algunos objetos muy especiales, muy significativos. Últimamente, hace poquito, hice el ejercicio con un adulto mayor, con una señora que se llama Betty, que logré poder hacer ese mismo ejercicio, y ella me decía, por ejemplo, un objeto que me llamó muchísimo la atención de ella, que no es ni siquiera un objeto antiguo, sino que a la final eso era como lo que yo quería a futuro, ¿no? Pero bueno, en ella se logró, y fue que yo también trato de separar un poquito los objetos dependiendo de la etapa de la vida de ellos. Sí, me gusta mucho que ellos cojan primero un objeto que los lleve a la niñez. No sé, la tusa de la mazorca, o el retazo de tela de alguna cortina de la casa de la mamá. Sí, me gusta primero que todo, el primer objeto con el que trato que ellos se conecten siempre es la niñez, volver a su niñez. Después vamos con un objeto que los lleve más a la juventud, ¿sí? Y sobre todo un poquito yendo como ellos eran, ¿no? Cómo se vestían, qué moda había. Sí, que los hacía sentir jóvenes y bellos. Entonces, y al final hay un objeto que siempre yo les digo, es el último objeto que los conecta ya con lo que son ustedes, ¿no? Es un objeto que los hace ustedes, es un objeto que los acompaña hoy en día siempre, y que es como a donde ustedes han llegado a ser. Y esta viejita me sacaba un ping-pong rojo, y yo decía, pero ¿por qué un ping-pong rojo? O sea, si no es nada viejo, no es nada valioso. Y entonces ella me decía, no, lo que pasa es que este ping-pong, para mí este objeto es uno de los más importantes en mi vejez, porque resulta que una vez hicieron un sorteo para unas casas de interés prioritario, y entonces hicieron una rifa, iban a rifar un apartamento, y esta viejita nunca tuvo nada en su vida, nunca logró nada, siempre le fue mal en el amor, mejor dicho, vino una cuna muy pobre, una historia muy dura. Y ella dijo, preciso, yo era la última de la fila, yo dije, no, yo ya no me gané eso, no sé qué. Ella metió la mano en la bolsa y ella dijo, no, yo sé que eso es un ping-pong blanco, eso ya perdí. Y que cuando sacó la mano se dio cuenta que era el ping-pong rojo, y por fin tuvo su casa. Ganó después de por tanto fin tiempo. algo. Sí, tuvo su apartamentico, bueno, no es una casa, pero tuvo su apartamento. Y ella dijo, no, yo este apartamento, aunque yo lo conocí, yo fui a conocer el apartamento, y es muy humilde, y ella decía, no, este es mi palacio. O sea, ella era, claro, imagínate, súper orgullosa. Entonces, ese objeto, por ejemplo, me causó mucha conmoción, especialmente con ella, porque yo dije, como un objeto que puede ser tan sencillo como un ping-pong de plástico puede generar significar tanto para esa persona. Tantas emociones, y que ella lo guarda, incluso ella guarda un ping-pong rojo ahí que dijo como, este no es el mismo, pero este es igualito al simbólico, que yo sí, cogí. un valor Exacto. Simbólico. Muy importante esos objetos para conectar las historias. Ok, hablemos un poquito, ya que nos metimos en el trabajo de campo, bueno, contextualicemos que estas investigaciones que hacen parte de la Curaduría de Arte en Boga, en su mayoría trabajaron con grupos poblacionales. En el caso de Gina, pues población adulto mayor. Y bueno, esto conlleva un montón de trabajo extra en una investigación, porque es trabajar con la gente, buscar la gente, acercarla al teatro. Muchas veces algunos nunca han tenido un contacto directo con las artes. Cuéntanos cómo fue esa estrategia. ¿Qué hiciste para conseguir el grupo focal? ¿De dónde salieron? ¿Cómo hiciste para que se mantuvieran? Cuéntanos un poquitico de ese proceso. ¿Cuáles fueron esas problemáticas que de pronto surgieron alrededor de mantener el grupo? ¿Cómo fue trabajar con esa población? Bueno, fue complejo. Digamos que desde el primer momento en que yo elegí esta población, digamos que me enamoré mucho de eso, y no quería desistir. Sí, yo quería lograr que ojalá esa pregunta que yo tenía se resolviera. Y cuando empecé a tratar de traer a la gente, especialmente a los adultos mayores, pues fue complejo. O sea, muy difícil lograr ese grupo, ese primer grupo que se mantuvo.
fue una tarea muy compleja porque primero hice como publicidad yo sola. En ese momento, menos mal, la corporación a la que pertenezco contaba con un espacio físico aquí en Sopó, entonces digamos que de alguna forma era más sencillo, por lo que había un espacio abierto al público y un espacio que tenía publicidad, un espacio que tenía como Sí, este de alguna movimiento. manera una divulgación, sí. Entonces yo dije, no, pues de ahí yo me agarro un poquito más. Pero aún así fue complejo, o sea, aún así haciendo convocatoria, pasando el voz a voz, asistiendo a estos lugares de los adultos mayores. Hay 2 espacios de adultos mayores aquí en el municipio de Sopó, donde yo vivo, que uno es el ancianato y el otro es Centro Día. Sí, estos 2 espacios, bueno, el ancianato es más un espacio de reposo de los adultos mayores que están como con problemas un poquito más difíciles, sí, y que las familias pues les es más difícil llevarlos o cuidarlos. Y el Centro Día es un espacio de esparcimiento que les ofrecen a los diferentes adultos mayores actividades, también les dan diferentes cosas artísticas, los llevan a paseos, les dan almuerzo, los mantienen como activos. Es un espacio más de entretenimiento para adultos mayores. Pues yo traté de acercarme a estos 2 espacios y en ninguno de los 2 tuve apoyo, en ninguno de los 2 tuve como interés, y yo les decía, pues yo vengo, yo doy las clases, a mí lo que me interesa es poder acercarme a la población y hacer realidad el proceso, hacer realidad el proyecto, pero fue muy, muy nula prácticamente, sí, que la colaboración. Sucede mucho que uno va a tocar las puertas de estas instituciones y no sé si es el desconocimiento de lo que hacemos o qué es lo que pasa, pero muchas veces no les interesa ni siquiera gratis el proyecto, es algo muy raro. Porque finalmente estos proyectos son para la gente y los que están intermediando no están interesados en que esos proyectos realmente lleguen a las poblaciones objetivas. Es algo que ha sido una constante con los proyectos de investigación que llegan harta en boga y con otros que he liderado, que el poder dar ese salto de las instituciones es muy complejo, más para artistas emergentes. Sí, es súper complejo, y eso que yo me presenté, yo mostré el carnet de la universidad en ese entonces, yo estaba dispuesta a hacer cualquier tipo de papel o documento que pidieran, o sea, sí, yo estaba como muy dispuesta y con todo el ánimo, pero no, esas personas como que era más un desinterés como de apoyar el hecho de que yo fuera a impartir algo, porque, por ejemplo, en Centro Día, cuando yo fui, la señora que estaba administrando eso, o quien estaba a cargo, simplemente me dijo, pues venga a la hora del almuerzo, ellos almuerzan de tal hora a tal hora, y hábleles, dígales a ver si quieren. Entonces yo fui, obviamente yo dije, bueno, no importa si sea que me den ese momento del almuerzo, y yo los cogí a diferentes grupos, traté como porque son muchísimos, realmente adultos mayores. Aquí en Sopó hay muchísimos, es una población muy grande, hay muchos, incluso los que van a Centro Día son como, están llegando casi a los 300 abuelitos, una cosa así. Un montón. Uniendo veredas, y es que los llevan, o sea, hay transporte que los recoge las veredas, o sea, hay muchísimos. O sea, yo decía, bueno, es una población grande, incluso no todos van, hay muchos que no les gusta ir a eso, por ejemplo. Mi abuelita, sí, por ejemplo, no le gusta. Bueno, yo me acerqué a esos espacios donde almorzaban, pero no, los abuelitos pues están comiendo, primero están comiendo, están ocupados, y pues me tocó empezar a gritar como, hola, yo soy tal, ¿será que ustedes? No sé, o sea, y hay como hacer una síntesis del proyecto, como también para que no dijeran, ¿y esta muchacha qué va a hacer aquí? O qué quiere, o qué busca, así que se sabe una tan rara, eso que quiere que es. Entonces yo más o menos así decía, pero no, algunos sí preguntaban, porque claro, o sea, obviamente así yo no les voy a dar a entender qué es lo que yo quiero, ¿no? Y de primerazo explicarle a un adulto mayor cómo funciona esto es complejo, ¿no? Es como, ven, tan, bueno. Entonces por ese lado no fue. Después conocí algunas amiga de la amiga, así
de conocidas de mis abuelas y así, y personas que frecuentaban algunos adultos mayores que frecuentaban en ese entonces el espacio que yo te digo, y así me tocó como ir haciendo un mapa de la amiga, de la señora, de ir reuniendo así y hablarles como una por una. Me tocó hacerlo así como ven, te invito a un café y ven y hablamos y te cuento. Y entonces ya la señora se interesó y dijo, ay, yo tengo una amiga. Entonces ya le decía a la amiga y así también igual, el mismo procedimiento. Invité en ese entonces a quien era mi bisabuelo, que todavía estaba con vida, y él feliz porque él siempre como que le había gustado participar en todas las actividades y cosas, incluso él estaba en centro día y todo también. Yo le dije, abuelito, venga, no sé qué, y pues logré tener un grupo como de 5 adultos mayores en ese entonces, pero se formó un grupo muy bonito, o sea, fue como el primer grupo que yo dije, por fin, por fin tengo ese grupo base. Ah, bueno, antes de eso daba como tallercitos, así como tratando de ir buscando esa población, empecé a hacer como actividades, ¿no? Sí. Que no dijeran, esto es la tesis, esto es para que vengan a hacer teatro, sí, porque tal vez eso también les asustaba. Incluso me pasó mucho que ya cuando tuve este primer grupo base, que les empecé a explicar bien cómo era el tema del teatro y todo esto, a una en especial que era docente, toda su vida fue docente como de física, química y así, le daba mucho miedo. Ella dijo, no, pues que yo no me voy a parar en un escenario. A mí eso me da mucho miedo, o sea, yo ni muerta yo me paro ya. Entonces, ya después empecé a realizar como unas actividades pensando, en ese entonces no tenía muy claro el tema del biodrama. O sea, sí tenía claro lo que era el biodrama, empezaba yo a tener toda la técnica, a investigarla, a entenderla un poquito más, pero no la estaba como tal aplicando con ellos, porque yo decía, bueno, de alguna forma yo debo captar, ya que tengo este grupo, ya que por fin logro un grupo base, así sea de 5, debo lograr enamorarlos de alguna forma de este espacio, ¿no? Y que se sientan como tranquilos, porque además van a venir aquí por su cuenta, ¿sí? Entonces yo decía, de alguna forma debo enamorarlos. Y yo empecé como muy desde lo corporal. Empecé primero conociéndolos, que me contaran eso de sus vidas, qué habían hecho en su vida, a qué se dedicaban, quiénes eran sus hijos, que se sintieran como en un espacio tranquilo para poder hablar, para contar sus cosas, más libres, sí, que tuvieran como ese espacio primero de escucha. Porque yo decía, ¿qué tal lo del videograma no funcione? ¿Sí? ¿Qué tal yo que venga con esta idea y les quiera imponer algo también estaría como machacándome la pregunta que yo primero tenía de ofrecerles un espacio donde se sintieran tranquilos, se expresaran mejor, y empecé a hacer diferentes actividades tratando de que todas las clases fueran diferentes también para que no se sintieran aburridos de que la misma rutina, lo mismo siempre. Entonces a veces hacíamos cosas muy físicas, sí, a veces nos sentábamos simplemente a hablar y a tomarnos un café, a veces salíamos a caminar para que me contaran como, bueno, ustedes se acuerdan, aquí había tal cosa en el municipio, como son gente muy oriunda de acá, entonces no, aquí había no sé qué, eso hace unos años aquí y tan. En otro momento hicimos un cocido boyacense, yo nunca había probado eso y dijimos, bueno, vamos a cocinar. Exacto, ¿qué comidas tradicionales ustedes no se recuerdan de sus abuelos o en su niñez? Entonces, no, un cocido boyacense, eso ya no se hace, eso ya no se consigue tan fácil. Entonces yo dije, bueno, hagámoslo. Yo tampoco nunca había probado y hicimos un cocido boyacense ahí entre todos. Bueno, se hizo como una cosa muy bonita, que era más que ir a clase, se volvió como el pretexto de ir a compartir como con compartir, ellos. Claro. Sí, como que todos se volvieron amigos, ya todos se preguntaban como, venga, ¿y usted cómo está? O sea, ya es como, se volvió una cosa muy bonita. Ahí se empiezan a generar realmente tejido social. Muy íntimo, sí, muy íntimo, y ya ellos no iban por la clase, sino que iban por encontrarse, iban por
por todas estas cosas. Y ya cuando empezamos a entrar en materia con el tema de los relatos más específicos y con el tema de ir buscando entre sus objetos aquellos que funcionaran, como que creció. O sea, de un momento a otro, como ya estaban tan familiarizados con el espacio, ya estaban mucho más tranquilos, ya eran dueños de ese espacio, cuando ya les planteé lo de los objetos y ya cuando pasamos como a generar una estructura, fue como mágico, o sea, como que se conectó y ellos fácilmente se pudieron desenvolver en esa parte. Acá hay un tema que yo quisiera que nos contaras justo en este momento que estás hablando de los objetos y de esa sinergia que ya empezaron ellos a construir como grupo, pero también con estos elementos. Cuéntanos cómo fue llegar a esa estructura de montaje, ¿no? Porque digamos que en la tesis de Gina aparece una dramaturgia también de esto que estaba sucediendo con ellos. Entonces quiero que nos cuentes un poquito a cómo llegaste a esa estructura de guión, de la dramaturgia, para que ellos también pudieran desarrollarla en la muestra final. Digamos que todo fue muy intuitivo y todo fue como rescatando de las clases todo lo que yo más veía que funcionaba con ellos, ¿sí? Uh-huh. Como todo, no todas las clases eran un éxito, no todas las clases eran geniales, habían clases que les gustaba más, había espacios que compartían más, ¿sí? Y realmente de todo eso, de todas esas ensayo y error, diría yo utilizaba esos espacios precisamente de compartir, más que simplemente para compartir, también para probarlos, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué tal hoy les traigo una canción? ¿Qué tal si hoy les traigo, no sé, eso, de ponernos a cocinar? ¿Qué tal si hoy les traigo un video? ¿Qué tal si hoy les traigo materiales? ¿Qué tal si hoy los saco? Sí, digamos que yo siempre trataba como de buscar diferentes actividades o diferentes cosas para que ellos incluso llegaran siempre a los encuentros como, uy, hoy qué carajos iremos a hacer, ¿sí? Uh-huh. hoy esta niña con para qué sorprenderlos. Nos va. Exacto, hoy con qué nos va a sorprender, hoy con qué va a salir. Era como la idea que yo tenía y siempre trataba como de no encerrarme en algo, no encasillarme en algo, sino buscar, porque yo digo, de todo eso tiene que ir saliendo algo interesante, ¿no? Y claro, ya tenía la experiencia de, por ejemplo, el tema de la búsqueda del grupo, si lo resumiéramos en tiempo, para yo poder decir, listo, logré tener este grupo base, yo creo que fue como un año, ¿sí? O sea, fue un año exacto de estar buscando no sé qué hasta que logré el grupo. O sea, por ejemplo, yo podría resumirlo así en tiempo. Por eso yo digo, fue muy difícil lograr ese grupo que por fin se conectara con el proyecto. Y ya cuando finalmente logramos el tema de los objetos, ya cuando finalmente ellos se sintieron amos y señores del espacio, como te digo, como todo fluyó, yo empecé a agarrar tanto de las experiencias como de las historias y a crear como una estructura, porque yo decía, bueno, una cosa es el biodrama, como Viviana Telas lo propone, y yo no sé de verdad cómo ella hace, porque yo me imagino ella también debe tener su metodología, ¿sí? Como yo digo, no todo está tan fácil en internet. También sí, claro. Uno tiene que, yo decía, ¿cómo hará ella? Yo me ponía como a preguntarme y a otra vez ver los videos. Yo casi siempre recurría a los videos, a las muestras, a las obras de ella. Los miraba y yo decía por aquí. Y de todo eso que yo fui agarrando tanto de las clases como de esta exploración con los objetos de ellos y todo, yo dije, debo darle una estructura, debo tratar de darle una forma, porque veía que al principio con los solos relatos y con el tema de los objetos, pues funcionaba, pero no se veía como tal la puesta escénica, ¿sí? Yo decía exactamente eso, que la pregunta que tú me hiciste ahora, cómo yo traslado toda esa información, ahora cómo yo traslado todos esos relatos, toda ese oro que encontré, ahora cómo yo lo pulo. A una dramaturgia. Y cómo lo vuelco a la escena, exacto. Uh-huh. Entonces yo decía, vamos a escribir un guión y con eso yo me voy organizando, con eso yo voy creando como... De paso me organizo.
La forma, exacto. Sí, de paso me organizo, de paso hilo todo, de paso trato como de darle una forma y de ahí surgió todo como, fue tan bonito, realmente fue muy bonito esa búsqueda de cómo llevar eso a la escena. Empecé a pensar, por ejemplo, cómo sentarlos a ellos, también buscar semióticamente cosas y símbolos que me dieran como una armonía a la hora de que ellos dijeran el relato. Entonces, por ejemplo, de esa búsqueda, primero todo fue físico, ¿no? Todo fue como, bueno, probemos sentarlos así, ¿sí? Probemos sentarlos en círculo, probemos sentarlos en cuadrados, ¿sí? O sea, primero yo iba como a eso, a lo físico, y ya después sí pasaba el papel, después sí ya yo decía, bueno, así funciona, así no funciona, y ya lo que sí funcionaba lo iba escribiendo. Y por ejemplo, de esa estructura pasó una cosa muy importante en esa transición de ya pasar todas las cosas a la escena, y es que mi bisabuelo falleció. Mi bisabuelo falleció en ese proceso. Entonces, primero fue duro para el grupo porque, claro, ya habíamos creado un lazo entre todos muy significativo. Imagínate. Y ya a puertas de todo, mi bisabuelo fallece. Entonces, pues también el dolor y todo lo que significa la muerte de él, aparte también por mi lado, pues fue duro. Y yo decía, Dios mío, ahora yo cómo hago, ahora yo cómo hago. Y yo, claro, hay varias cosas. Yo tenía presente, mucha gente me había dicho eso. También yo lo tenía claro desde antes. Me decían cómo trabajar con adultos mayores es muy lindo, por un lado, es complejo por otro, pero especialmente es muy difícil porque tú no sabes si los vas a volver a ver, porque muchos pueden que fallezcan, porque también ya están en su última etapa de la vida y bueno, yo como que ya tenía un poquito de conciencia de eso, pero preciso no pensé que fuera mi bisabuelo. Sí, o sea, tu propia familia. No, eso fue duro, fue muy duro y además que en esa época pues tuve una conexión tan linda con él que nunca la había tenido, entonces fue difícil. Qué lindo, pero igual. De todo eso igual me agarré, Sí. me agarré y yo dije no, esto tiene que salir entonces, mejor dicho, como... Ahora sí en homenaje. En homenaje, exacto, en homenaje. Con ellos desde el principio, por ejemplo, el tema de las fotografías, saltándome un poquito a veces en un paréntesis, el tema de las fotografías para mí era muy importante también tenerlo. Estas fotografías, algunas que te compartí, en donde se ven a ellos como en espacios muy específicos con los objetos, con algunos objetos, que tal vez no son los objetos que salieron como tal ya en el resultado, pero sí son objetos que los ligan con la historia, y de eso me agarré con un muchacho que en ese entonces estaba empezando en el mundo de la fotografía y era muy bueno, y es muy bueno, o sea, hoy en día ese chino ya es un monstruo en la fotografía, pero en ese entonces era muy bueno. Y empezamos a hacer, y yo le decía, Alan se llama, Alan, venga, yo quiero que usted haga unas buenas fotos de estos abuelitos, unas fotos así súper importantes, pero bien definidas, no sé, usted qué está, y él tiene una visión artística de la fotografía muy interesante, que es como la luz, la sombra, bueno, yo no sé, es un lenguaje muy hermoso. Hicimos unas fotos antecitos con todos ellos, que incluso me dolió muchísimo. Tu abuelo. Sí, me dolió muchísimo porque después, imagínate, después de tanto trabajo, a él se le perdieron varias fotos, como que el computador yo no sé qué le pasó, y por ejemplo de doña Olga no tengo la foto, de doña Rosario se perdió, solamente quedó la foto de Norma y la de mi abuelito, preciso. Entonces a mi abuelito le hicimos una foto con una escopeta, porque precisamente incluso buscamos una casa campestre que tenía como un aire así campesino muy lindo. Él siempre habló de cuando estuvo en servicio militar y todo eso, era como siempre su relato, como que siempre iba allá, entonces quisimos hacerle la foto así con el rifle y todo, porque él siempre también era un carácter fuerte y sus hijos lo conocieron así, aparte de pues trabajar el campo. Y por ejemplo esa foto especialmente ya para el día de lo que hicimos con la puesta escénica, yo los había ubicado en media luna, mirando hacia el público, y mi abuelito tenía la silla que está como a la esquina, podríamos decirlo como a la esquina derecha del escenario,
Y en esa esquina yo mandé imprimir esa foto grande y la pusimos justo en la silla donde siempre se sentaba él, por ejemplo. Y pues fue una forma de hacerle como el homenaje. Y bueno, volviendo a la escena, o sea, ya cerrando el paréntesis y volviendo a la puesta escénica, Un al paréntesis armazón. muy importante, muy Sí, importante. un paréntesis que no se podía, porque todo ligó todo, ¿no? Todo como que se entrelazó, no, fue un proceso muy bonito, o sea, de ese trabajo de la tesis tengo muchos recuerdos muy bonitos porque yo dije, fue como incansablemente hasta que se logró y después de que se logró una conexión muy linda. Entonces, ya cuando volvimos a la estructura, teníamos unas sillas de madera donde ellos se sentaron en media luna y ahora yo decía, bueno, ellos tienen que tener algún espacio para poder hablar del objeto y coger el objeto, mostrar el objeto, o sea, bonito tener los objetos ahí, ¿sí? Pero yo, digamos que escenográficamente solo tenía las sillas, había pensado en las sillas. Y pues ya ahora yo decía, bueno, ¿cómo me invento algo que no sea tenerle una mesita a cada uno, sino algo donde ellos pudieran poner todos los objetos, ir a ellos de una forma pues sencilla, que tampoco se fueran a enredar. Y de ahí surgió la idea, yo no sé cómo, o sea, yo no sé cómo fue, pero pensé precisamente en que como estábamos hablando de las etapas de la vida, en que primero ellos hablan de la niñez, después de la juventud y después de la vejez, pensé en un árbol, así como tipo árbol genealógico, como sí que esto está ligado como a las raíces y a la historia de las personas, ¿sí? Nuestro árbol genealógico y así. Entonces yo dije, de alguna forma voy a crear una estructura que parezca un árbol o una rama por lo menos, donde tenga como unas basecitas y de ahí vamos a ubicar todos los objetos y en cada partecita del árbol ubicar el objeto específico de cada adulto mayor, incluso por etapas, ¿no? Niñez, juventud y adultez era. Y hice como una estructura metálica y a esa estructura le pusimos esas tablitas y la pinté de verde. Y de esa estructura le conecté como unas luces que parecieran ramas que mandé por encima de ellos, bueno, en el techo y así. Bueno, eso fue como lo simbólico. Y pues ellos bien bonitos, bien lindos, cada uno en sus sillitas. Y ya después, con este trabajo de mesa, fui creando el guión, los momentos, ¿sí? Había un momento que ellos arrancan con fotografías también, porque yo decía, las fotografías de alguna forma a todos los conecta al pasado de alguna manera, y hay un momento en el que ellos cuelgan unas fotografías como en un tendedero que yo puse adelante, y también en ese mismo tendedero habían como unas preguntas que también les ayudaba a ellos como a seguir el hilo de la historia. Entonces era muy bonito porque cada etapa tenía su momento. Y era como muy lindo porque se genera una charla, así como la estamos haciendo nosotras en este momento. En cada etapa, la idea era que ellos todos hablaran. Por ejemplo, al iniciar, la idea era que todo todos esto era improvisado en el Sí, momento, digamos. Había ese esquema, pero era una improvisación. así era, así es, exacto. Que ellos se basaran como, listo, arrancamos con la niñez. Entonces cada uno va, coge su objeto de la niñez y empieza a hablar desde cómo vivió su niñez. Y el límite, digamos, de intervenciones, o sea, que no se fuera, digamos, a esplachar en el tiempo, ¿cómo lo manejaban? Sí, yo les decía como traten de ser muy, eso sí era tema de ensayo, exacto. Digamos que ahí era donde yo más me enfocaba en los ensayos para que precisamente ese relato que ellos fueran a decir no se extendiera tanto. Ya. Y después iban a las preguntas y al tendedero. Entonces era un tendedero que tenía varias preguntas, pero las habíamos organizado de tal manera que ellos se guiaran. Entonces esas preguntas les ayudaba como a hablar un poquito más de esa etapa. Aparte del objeto, ¿cuál es el recuerdo más bonito de la niñez que tienes o qué aprendiste de eso?
que también me interesaba como darle ese cierre. Aparte de pasar por la etapa, me interesaba era que ellos también Reflexionaran. transmitieran, y transmitieran eso al público, a los niños, a sus familias. Fue muy lindo cómo se desarrolló. Pues yo también trataba de intervenir en cada cambio, canciones, como pistas también que ellos Como me para habían. seguir el hilo, claro, y que no se perdieran dentro de la estructura. Exacto, como pistas musicales. Yo también en algunos momentos hacía algunas introducciones en off, Ya. como en voz, y así. O sea, Ok. fue diferente, fue Sí, una eso te forma. iba a decir. Bueno, ¿y cómo fue ya la respuesta del público? ¿Quiénes asistieron? ¿Qué te dijeron? Si hubo como ese espacio de intercambio de contar, bueno, uy, vi esto, o cómo se sintieron ellos mismos sobre el escenario. Cuéntanos un poquito de eso. No, el día de la muestra, eso fue maravilloso. Yo tenía varios sentimientos encontrados, porque por un lado tenía desde el principio la idea de que muchos de ellos, especialmente las señoras, que eran tres, me habían dicho como no, yo para hablar en frente a un público, yo no soy buena, yo no puedo, Mm. eso yo no me atrevo. Era como una de las cosas que yo tenía como en mi mente. Yo decía, no, estas señoras No no van a van a llegar ese querer. día. No van a llegar ese día, no van a querer. Y yo todo, digamos que traté de que en los encuentros ser lo más condescendiente con ellos, Ya. como, sí, como no obligarlos, sí, tampoco decirles como, no, es que usted se tiene que parar y tiene que hablar. No, yo les decía como, no, tranquilos, es algo muy sencillo, ustedes hablan, si se sienten inseguras, pues me dicen y yo les ayudo. O sea, todo fue como tratado con cuidado. Claro, debo tratar de cumplir mi objetivo Claro. final, que es ojalá verlos a ellos ya, ver toda la estructura ahí realizada. Y ya para ese día, pues yo, como te digo, tenía varios sentimientos encontrados, porque yo decía, no, ellos no van a llegar, se van a asustar, no sé. Y al contrario, ya cuando llegó el día, fue muy extraño, que incluso me dieron una gran lección para el mismo oficio. Para el mismo oficio de la actuación, que a veces uno llega a cualquier función corriendo. Sí, bueno, o sea, a veces uno tiene su respeto hacia el trabajo que uno hace en teatro, ¿no? De alguna forma, pues ese es el oficio de uno, ¿no? Pero a veces uno como que no, como que uno se olvida de que también llegar al escenario o llegar a una función requiere de un ritual, de una preparación muy importante, ¿no? Que es como, bueno, ya uno que está más tiempo presentándose y eso ya uno le va cogiendo como el tiro, ¿no? Pero eso de ir mentalizado a que uno va a una obra, de que uno debe ir pues bien, de salud bien, de que uno debe ir como bien preparado. Entonces, pero a veces uno llega corriendo, a veces uno llega de afán, uno a veces no come, a veces uno no se prepara bien, se le queda alguna cosa, sí, se le olvidó comprar el ganchito para el pelo, bueno, esas cosas que nos pasan a nosotros los actores. Todo para Entonces, lo último. todo para lo último, exacto. Entonces, ese día, por ejemplo, ellos me dieron una gran lección, y es que todos se fueron como, parecía que ellos fueran a una gala. Ya. O sea, llegaron, Y es mejor que sí, dicho, iban para una gala, iban efectivamente. como una cosa, o sea, claro, yo les había dado, finalmente les transmití que era una cosa muy sencilla, que la idea era que invitaran a sus familiares, a la gente más cercana. Yo invité también a algunos amigos, pues también con el propósito de que no se sintieran como ver mucha gente o gente rara. Sí, o sea, Sí. yo no corrí la voz, o sea, yo no vendí boletas, yo no hice nada de eso, sino que simplemente yo les dije, traten de invitar a la gente más cercana. Sí, para que precisamente, como iba a ser su primera vez ya presentándose en un escenario, pues que no fuera tan impactante, y que pues por lo menos pudieran contar con sus familiares o con gente que conocieran. Entonces eso tenía varias cosas, porque algunos decían como, sí, yo los invito y ya no hay problema, pero otros decían como no, sobre todo esta señora que era la profesora, como que ella siempre ha estado como en ese papel de ser la fuerte, la mamá, Sí. entonces decían, no, donde mis hijos a mí me vean en eso, no, yo creo que esos no vienen, no, eso seguro, eso no van a venir, porque no, su mamá ahí, no. Entonces, nada, ellos llegaron así como predispuestos a su gala. Yo me acuerdo que esta señora incluso se había mandado a ir a la peluquería, mejor dicho, súper elegantes, súper elegantes.
yo había organizado que antes de entrar como tal a la muestra, puse todas las fotografías y puse un televisor en donde fui reproduciendo todos los videos que habíamos hecho, todos estos videos que subimos a YouTube de este canal, de lo que íbamos haciendo con ellos. Puse todas las fotos como tipo museo, para que incluso los familiares antes de entrar pues vieran un poquito como el proceso. Y ya cuando entraron a la función, pues realmente fue mucha gente, fue mucha gente, pues claro, fue muy lindo, claro, estaban nerviosos al principio, pero ya cuando ellos empezaron, eso se comieron ellos mismos el escenario y hablaban y se sentaban y todo lo que yo tanto temía, pues finalmente funcionó, que era como que se sintieran cómodos también en la escena, que no se sintieran como asustados o paniqueados o que de pronto... Y ahí ya estabas en el rol de la dirección, ¿no? Que finalmente es cuando uno suelta la obra y uno dice, Exacto. bueno, es lo que ya sucede ahí, ya no vale nada de lo que uno quiera intentar cambiar porque ya están los actores ahí y son dueños de ese espacio con el público. Sí, exacto, que yo decía, Dios mío, ojalá. No, pero fluyó genial. ¿Y la gente? ¿Qué dijo la gente, el público? Claro, porque también ellos tenían varias cosas encontradas. Otra de las cosas que me decían al subirse al escenario era que ellos pensaban que al subirse a un escenario estaban haciendo el ridículo. Sí, claro. Era otra de las cosas que me decían, como que no, pues, yo a mi edad y para en un escenario ahí, sí, como que yo qué voy a estar haciendo a mi edad haciendo esas cosas. Sí, yo no hice todo eso en mi vida, mucho menos ahora que soy una señora, sí, un señor ya. Entonces, lo bonito fue que se apropiaron tanto del espacio que tuvieron un dominio ellos de todos, o sea, no hubo ninguno que sobresaliera más que el otro, nada. Todos como se conectaron y la misma energía, hacían reír a la gente, era una cosa maravillosa. Y ya el público, que al final hablamos, ya cuando terminó, pues yo me acerqué y dije, bueno, gracias. A cada uno les di una fotografía que se llevaron para su casa ya también, así como la que yo le había mandado a imprimir a mi abuelito. Les mandé a hacer también como unas fotografías. Esas sí se las llevaron ellos ese día. Y unos pocillos, yo me acuerdo, yo mandé a hacer unos pocillos que con el hagamos memoria. Y ya cuando empezó a hablar la gente, los familiares y todo eso, me sorprendió muchísimo la reacción de la gente. Sí, porque esa también es otra prueba que uno dice, bueno, qué tal guste, qué tal no les guste, qué tal sea aburrido, qué tal, sí. Entonces, que también yo llevé gente que no está como muy habituada a ver teatro y así, precisamente para que tuvieran como esa mirada externa. Sí. Y me sorprendió muchísimo las respuestas de las personas, de los que asistieron, que decían como, bueno, especialmente se paró, primero se paró el hijo que esta señora, la profesora dijo, no, eso mi hijo, eso no vienen, eso qué, eso, Y ese señor que se supone era el más callado, ella decía, no, ese no habla, ese, mejor dicho, es todo serio, es así como yo, todo amargado. La transformación. Ese muchacho se paró, lloró, y dijo como, no, yo no puedo creer que mi mamá fuera capaz de hacer esto. Me recorrió una cosa como que lo hizo pensar muchas cosas. Le decía ahí a su mamá que no, fue como un momento de catarsis para el muchacho y que incluso también hizo llorar a ella, y entonces como que no, fue como incluso una cosa de perdón también, porque claro, como que no se hablan, como que no tenían esa relación tan amorosa, sino que todos son como muy de académicos, como que estudie, sí, como muy cuadriculados, entonces como que eso le abrió el corazón. Y así varias personas empezaron a dar como diferentes opiniones sobre todo decían, no, estas enseñanzas no me hicieron revivir esto, me llevaron al pasado. Cuando hablaron de este objeto, yo también me acordé de un objeto parecido, o sí, como que ligaban también todo con que el mismo público también hacía
una introspección. Hagamos memoria también, chévere, porque finalmente pues ese era el objetivo del proyecto, ¿no? No solamente de la población, sino también del público que estuvo ahí con ellos conectados. Sí, o sea, de toda la obra y de toda la puesta escénica y toda la reflexión final mía y como a lo que yo concluí, era que no importa la vida que nosotros nos hayamos propuesto vivir finalmente. Cada quien tiene como su forma de vivir, cada quien toma decisiones, cada quien eligió ser donde quería ser. Tal vez a veces son buenas o son malas decisiones. A veces tenemos experiencias que nos marcan, que nos duelen, pero que finalmente nos hacen crecer y nos hacen evolucionar. Y a lo que yo quería concluir con ellos era como que también se sintieran felices de sus vidas, ¿sí? Porque hay muchos abuelitos o esos mismos adultos mayores, y me he encontrado con varios, que a veces cuando hacen ese paso de su vida otra vez al pasado, les duele. Ya. Muchas veces recordar, porque dicen como, no, pero yo perdí mi tiempo, yo a la final no hice nada. Uh-huh. Pues sí, tuve 10 hijos, pero yo no hice nada. No, y eso imagínate, eso no es hacer nada en la vida. Exacto. Entonces, para mí era como recalcarles, no, ustedes a pesar de todo lo que han vivido, que ustedes mismos crean que es bueno o es malo, es incorrecto, porque ustedes deben creer que lo que hicieron, pues lo hicieron precisamente porque tomaron esas decisiones, porque ustedes eligieron estar ahí, porque ustedes eligieron hacer esto o hacer aquello, que de pronto después se arrepintieron o se sintieron orgullosos. Esas cosas nos hacen crecer y finalmente esa es la vida, ¿sí? O sea, siéntanse orgullosos por los logros, por las metas, por la salud, por los que los rodean, porque incluso muchas veces, imagínate que ya cuando llegamos a la etapa de la adultez, al principio los objetos de la niñez y de la juventud eran objetos muy personales de ellos, o por lo menos casi siempre se relacionaban con su propio crecimiento, ¿sí? Era como yo, y yo crecí, y yo me crié, y yo me identifico, y yo me formé. Pero cuando llegamos a los objetos de la adultez, casi siempre, no puedo decir la mayoría, pero casi siempre esos objetos de la adultez están relacionados es con la familia o con los hijos, o sentirse orgulloso de, o sentirse feliz por, ¿sí? Entonces yo les decía, siéntanse felices por eso, porque no sé, tal vez no hizo nunca una profesión, pero sacó su familia adelante, luchó, los vio crecer, no sé, y finalmente sí, como que ya se sentían mucho más felices, más realizados. Y yo les decía, claro, es que ustedes, cada uno tiene una experiencia de vida que en el campo que sea es única y es fundamental, y por eso necesitamos conocer sus historias para que precisamente nosotros, los jóvenes y los niños y los demás adultos, pues aprendan de ustedes, y no aprendan de ustedes como normalmente uno aprende, de que le dicen como no, todo tiempo pasado fue mejor y esas frases así, que uno dice como no, abuelita, sino exacto, sino una reflexión más profunda. Más profunda, sí. Más sentida. Y con otra perspectiva, no solo esa perspectiva que nos han metido, que el que tiene éxito es el que estudió 1000 carreras y viajó por el mundo, y bueno, sí, puede ser, pero no, hay otras historias y son iguales de valiosas, inclusive más valiosas que esas historias de éxito que nos han contado, que nos han narrado. No, y mira que todo desembocaba en la familia, todo desembocaba en el amor, en lo que ellos sembraron, en lo que ellos han dejado para sus hijos, para sus nietos. Todo desemboca en eso. Incluso a veces se arrepentían, o a veces hacían la reflexión más hacia, no, yo cuando fui joven no compartí tanto con mis hijos, o me equivoqué en muchas cosas, o me dediqué más a trabajar, o los descuidé, los abandoné, o sí, como que más se arrepienten de esa falta de estar de pronto presentes en los momentos más importantes con su familia o con sus seres más queridos, y finalmente al final la reflexión era esa, como
volver a la familia, valorar los momentos de amor, de unión, de sencillez, de hablar, sí, de decirse las cosas, de perdonarse. Fue una cosa muy interesante porque yo no creí que el proyecto fuera a desembocar en algo tan grande, ¿sí me entiendes? Porque inicialmente, como la pregunta que yo hacía, inicialmente la pregunta fue ¿cómo lograr una técnica con los adultos mayores para hacer teatro? Sí, o sea, esa era únicamente lo que yo quería responder. Y he respondido un montón de cosas que van más allá incluso del teatro, que Sí. trascienden a la vida. Pues esa es la magia del teatro. Y que wow, o sea, hacen que el proyecto incluso cobre una fuerza muy, muy importante. Muchas personas que hasta ahora están conociendo de a poquito cuando yo les he hablado o de lo poquito que han como encontrado del proyecto, me han dicho como no, es que usted tiene ahí, es una mina de oro, usted tiene una cosa ahí única que ha descubierto, que obviamente no la he podido como impulsar más por diferentes factores de estos de espacio, de apoyo, pero que ahí hay una cosa maravillosa que siempre se puede trabajar con ellos y realmente lo bonito es que sí respondí a la pregunta, porque incluso ya haciendo la tesis, ya cuando uno se sienta a escribirla, la reflexión también era como esto se volvió y hace parte de una forma que también ahora se utiliza mucho en poblaciones, de este tipo de poblaciones como complejas, que es esto de la arteterapia, ¿sí? Uh-huh. O sea, este tipo de biodrama, este tipo de técnica se volvió una arteterapia porque más allá de generar este espacio artístico por medio del teatro para los adultos mayores, se volvió también como un espacio de transformación, de reflexión, de hacer como psicología, no sé, como de sanar. Sí, de sanar, un espacio de sanación. Pero el teatro siempre ha sido un espacio de sanación. Lo que pasa es que, claro, en este tipo de procesos se nota más, ¿no? Pero todos los que hemos hecho teatro, los que hemos estado en espacios de enseñanza del teatro, vemos que realmente el teatro sana y transforma a las personas. No, y fue muy lindo porque, claro, ellos tenían un concepto antes de eso. Ellos tenían un concepto diferente del teatro, que es como el concepto normal de pararse allá a hacer cosas locas o obras y cosas así dramáticas o cómicas. Pero ellos al descubrir este tipo de arista también del teatro, incluso les quedó gustando mucho esta experiencia, que también para mí era lo importante, que de esta experiencia pues les quedara un recuerdo bonito y no les quedara tampoco el recuerdo de no, eso nos tocó pararnos y ahí y hablar y qué miedo, porque por lo general el teatro, hasta que uno no lo vive, no lo siente realmente, ¿sí? Como que sí. Uno que está más cerca de la profesión pues entiende de esto, ¿sí? Y a veces en las obras logra transmitir eso al público cuando la obra es acertada y cuando todas las energías confluyen y sale algo muy bueno, ¿sí? Pero en este caso fue más allá, porque esta gente que nunca tenía una conexión con el teatro, de alguna forma les transformó la vida a ellos, y a la vez le transformó la vida a sus seres queridos, y a la vez se la transforma también al público que vaya a verlos. Claro. Fue muy lindo. Gina, ya para terminar, tengo dos preguntas muy en síntesis. Una, bueno, esa me la contestas, pero la otra es un juego de pregunta-respuesta. Entonces yo te digo una frase y tú la completas con una palabra con relación a tu proyecto. ¿Listo? Listo. Si te propusieran hacer una segunda versión de Hagamos Memoria, ¿qué cambiarías al proyecto que ya ejecutaste, que nos contaste hoy en este podcast? ¿Y qué integrarías de nuevo? Bueno, yo lo que le cambiaría o lo que mejoraría sería como el tema de la gestión. La forma de gestionar bien tanto el espacio, los recursos, la gente. En eso yo como que me enfocaría en mejorarlo más. Y lo que de pronto le aumentaría o le agregaría para que se viera más sería como estos
cortos videos por YouTube y algunas fotos y que abriría algún blog en Facebook. Me gustaría incluso aprovechar más las nuevas herramientas tecnológicas. Claro, como esas narrativas transmedia. Exacto, aprovechar muchísimo más la tecnología para dar a conocer más el proyecto. Súper genial. Ahora sí te hago la pregunta-respuesta. Entonces, una sola palabra, ¿listo? Vale. Hagamos memoria es... Revivir. ¿Qué transmitió Hagamos Memoria? Transmitió un espacio de escucha. ¿Qué le faltó a Hagamos Memoria? Mayor apoyo. ¿Qué viene para Hagamos Memoria y para Gina? Ojalá vengan muchas cosas buenas, ojalá vengan más espacios y que ojalá vengan más adultos mayores, sí, que ojalá se pueda seguir haciendo, como que ojalá se pueda hacer realidad mucho más este proyecto, haciéndolo bien encaminado. Bueno, muchísimas gracias Gina por haber participado de este podcast de Arte en Boga, hacer parte de esta nueva curaduría de investigaciones en artes para la transformación social a nivel nacional. Esperemos que vengan nuevas versiones de Hagamos Memoria, que se sume gente al proyecto y bueno, éxitos en todo lo que emprendas Gina. Muchas gracias por escuchar nuestro llamado. No, a ti Nelly, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Arte en Boga de verdad por haberme escogido, por haber impulsado este proyecto, esta tesis tan bonita que se hizo y que tantos frutos y tantas cosas buenas ha recogido, y que ojalá pues este sea un punto también para que la investigación y sobre todo en el tema del teatro pues se pueda vincular a más adultos mayores a esto, o sea, que la investigación no quede solamente aquí, sino que ojalá surjan más cosas que los vincule a los adultos mayores. Y ya, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Esto fue el podcast de Arte en Boga. Soy Nelly Vargas. Escucha todos los episodios de nuestro podcast en arteenboga.com.co. También puedes suscribirte a Spreaker o en tu app de podcast favorita.